Gracias a ti, Ana, gracias a la Alianza por la invitación. Tenéis un nombre precioso, eso de Alianza suena genial y además el ambiente que vimos ayer contribuye a ver que es cierto y que hay muy buenas ideas e intenciones. Gracias también a María del Pozo, espero que se recupere. No sé si le disteis mucha fiesta ayer y entonces ha sentido afectada. Disculpas por no poder asistir a todo el programa. Nosotros tenemos otra serie de eventos también en este mes de los congresos y tengo que salir de aquí pitando porque presentamos una cosa en la semana que viene. Quería también dar las gracias a la bienvenida de Moisés Naranjo porque fue muy inspiradora, pero también le quería recordar que en Ribeira Sacra no solo alentamos todo tipo de visitas sensoriales, sino que tenemos una singularidad, entre muchas otras, que es que tenemos una persona ciega que hace unas visitas guiadas absolutamente excepcionales, que os recomiendo que probéis cómo un ciego os puede enseñar cosas, y hablo por mí, que conozco bastante bien la zona, y cada vez que voy con Francisco, que así se llama, de Casa do Romualdo, descubro siempre algo nuevo, y es el ciego el que nos dice a los que al que vemos pero no entendemos muchísimas cosas. También a Pablo Jiménez, que también debe estar en proceso de recuperación, que acertó ayer con lo que decía del cascabel al gato. La única cosa es que en Ribeira Sacra eso de ciudadanía o ciudadanos, que lo son, habría que cambiarlo por ruralidad, ¿no? Cómo organizar la ciudadanía, la participación en un ámbito de más de 60 kilómetros de longitud, con pendientes de más del 50 o 70%, con más de 170 núcleos, para apenas 1.400 habitantes, tiene sus complejidades. Y a María también, a ver si invocándola varias veces consigo que aparezca, que sí, que como no, que volveré a Fitur el año que viene, como los últimos 30, porque Fitur es la hoguera de las vanidades turísticas de este estado y a los gallegos nos encantan las hogueras, y a mí especialmente, entonces me encanta ir a las hogueras y si el cuerpo lo permite, allí estaremos. Bueno, voy a empezar pidiéndole la ayuda a Ana. Hay unas bolsas a mi derecha que he traído algunos libros para los asistentes que a lo mejor puedan acompañar la conferencia y si quieren seguramente es más divertido ver las fotos y los textos que acompañan esto que es el libro oficial de la candidatura de Ribeira Sacra. Como veis ahí, la portada de ese libro no es un plano, no es una foto del sitio, no, es la gente de Ribeira Sacra. Son fotografías de nuestro compañero y buen amigo el fotógrafo Mani Moretón en la fiesta del oso, a festa do oso en a Pobra de Brollón, en el que un figurante disfrazado de oso con sus ayudantes tizna las caras de los vecinos que atrapa el día de las fiestas de los carnavales. Y como veis, ni plano, ni referencia, ni foto de dron, las fotos son de personas de Ribeira Sacra. Y veis además que el título de la propuesta es Gente que pinta el paisaje. Yo creo que es ya una declaración de intenciones de lo que queríamos hacer y sobre esa ahondaré. También os digo, estas casualidades, cuando presentamos el libro y se presenta en UNESCO, recordáis que se presenta una película de Netflix, creo que era la última de este director tan especializado en la mafia y demás, que tenía el título en inglés de Gente que pinta casas. Tuvimos ahí un pequeño problema de cruce de mensajes positivos y negativos, pero a pesar de la broma, la idea es esa, es que detrás de la candidatura o enfrente de la candidatura están esas personas de Ribeira Sacra. Ribeira Sacra es sujeto de atención desde Galicia y desde otros ámbitos de hace muchísimos años. Yo pongo ahí uno de los estudios de referencia de los compañeros de Consultora Galega, ya por los años 91, que es el primer estudio serio. Todavía hoy resiste perfectamente una revisión y análisis de las complejidades del sitio y fue la base sobre la que se asentó la propuesta de esa primera inscripción en la lista indicativa. Y a día de hoy, Ribeira Sacra sigue siendo el bien español más antiguo en la lista indicativa española, a pesar de los debates que sobre la misma se celebran estos días en el Consejo. Pero, insisto, es el bien más antiguo de la lista española y de los más antiguos de Europa en la lista indicativa. Nosotros empezamos con este trabajo en el año 2017 y en 2017 ya empezábamos a hacer cuentas del estado de la cuestión. Esos son datos de 2017, con 1.000 bienes, 1.052 en 165 países. Han pasado estos 6 años, que realmente a efectos de comité son 4, porque hemos tenido 2 años sin comité,
Y la situación es esta. Veis la posición que ocupa España, veis cómo han crecido otros países. Esto daría quizá para otro análisis y otras conferencias. Se supone que todos debemos cumplir filling the gap, se supone que todos los estados jugamos con las mismas reglas, al menos los que tenemos más sitios declarados, pero algo está pasando ahí que desequilibra las listas. Como digo, daría para otro análisis, que no es el objeto, pero sí me vale para decir que cada vez el Estado español lo tiene más difícil y nosotros, como parte del Estado español, o como firmamos en el convenio el Reino de España, tenemos más difícil sacar adelante cualquier candidatura, la nuestra y las demás. Por eso es tan importante para nosotros y para los demás que estamos a la espera que Menorca Talayótica lo haya conseguido. Nuestra enhorabuena a los menorquines, a la gente que ha trabajado en el equipo, a los esfuerzos y a la resiliencia. Para nosotros Menorca es un ejemplo fantástico porque ha pasado por la misma situación que pasamos en Ribeira Sacra, informe negativo, parón, vuelta a preparar, vuelta a presentar. Y tengo que reconocer que a nosotros y a la administración que nos soporta le da muchos ánimos ver que el caso de Menorca Talayótica haya salido adelante. Bien, en 2017 se empieza a trabajar, hay un análisis general de la situación del patrimonio mundial, de cuáles podrían ser las singularidades de Ribeira Sacra, y de ahí sale un primer paso muy relevante, que es la declaración de Ribeira Sacra como paisaje cultural, como bien de interés cultural, en 2018. Y digo que es muy relevante porque no es frecuente que en el Estado español se atreva una administración de patrimonio cultural a declarar 16.000 hectáreas. Sí, ya sé que hay, desde la óptica del paisaje, declaraciones de paisaje que se dedican a recomendar cosas. Pero cuando es la Administración de Patrimonio Cultural, y vosotros lo sabéis, la que declara algo, se compromete a su conservación. Y no os quiero contar cómo es gestionar 16.000 hectáreas con más de 90.000 propiedades. Entonces, eso ha funcionado razonablemente bien hasta ahora y yo creo que independientemente de lo que pase con la candidatura, desde mi punto de vista como profesional de este ámbito, el hecho de que esto haya funcionado sin grandes crujidos, ¿vale?, con cosas que podrían estar mejor, pero desde la óptica del paisaje yo creo que es un gran logro de Juan Naveira y de nuestros compañeros. Juan Naveira, por cierto, al que mando un saludo, que está atravesando un momento de salud un poco complejo y que lo echamos mucho de menos en el equipo. En 2019 se produce ese paso clave, que es que el Consejo del Patrimonio Histórico Español aprueba la candidatura en sesión plenaria y preparamos la documentación para presentarnos a evaluación, análisis, etcétera. Y de ahí nace esta web que os recomiendo que visitéis, que aunque ya tiene un poco de tiempo, yo creo que ejemplifica y sintetiza los valores del sitio en cuanto a historia, en cuanto a criterios, la documentación y los mapas que pienso que nos trabajamos con intensidad, la publicación que os acabo de distribuir la tenéis también en digital, por qué se proponía una determinada delimitación o por qué destacamos según qué objetos construidos dentro de ese conjunto del paisaje cultural Ribeira Sacra. A esto volveré después por otras razones, pero sigamos. Vamos al meollo de la cuestión, que es la participación. Ayer comentaba también Pablo, cuando tomábamos ese vino antes de comer, que por dónde empezar con la participación. Pues aquí es que estaba clarísimo. Primero eran los cultivadores de las terrazas y esos vinateros, esos adegueiros, esas bodegas eran los primeros con los que teníamos que hablar, porque si íbamos a proponer un sistema de protección y gestión, si ellos no entraban en esa jugada, estábamos yendo en contra del sitio. Entonces, las primeras reuniones, como veis, es con el mundo del vino para definir qué cosas sí, qué cosas no, en qué condiciones, qué necesidades tiene el sector, cómo se puede equilibrar la conservación de la estructura territorial, en nuestro caso las terrazas, socalcos, muras, escairos, todos los 1000 nombres que tiene Ribeira Sacra, la construcción de ese territorio, y de ahí salieron una serie de líneas básicas que sirvieron para sacar adelante la declaración de Vic y las condiciones de gestión e informe. Después son reuniones de presentación con los vecinos en uno de los 21 municipios que tenemos en Ribeira Sacra afectados. Recordar que desde el principio planteábamos una zona corazón, que son las riberas más construidas, un ámbito de protección y un área de estudio en el sentido de que todos esos municipios tenían relación con la ribeira, ¿no? Si en Shakespeare es ser o no ser, en Ribeira Sacra es
ter ou non ter ribeira. Entonces, ter unha ribeira es tener unha pequeña finca en la que cultivas tu vino o otras cosas antes, y eso no afecta solo al municipio en el que vives, sino a los municipios que contactan con la ribera, y eso llega a afectar a 20 y tantos municipios de forma directa, por eso el área de estudio. Después hubo reuniones con distintos colectivos, más adelante se constituye con los ayuntamientos un grupo de trabajo, en la siguiente reunión nos vemos con el Consejo de Parroquias, en la siguiente sale adelante el plan de gestión, distintos talleres o workshops con las universidades, con colectivos locales, un taller internacional con miembros de UNESCO y ICOMOS para evaluar el camino que estaba tomando la candidatura, otras reuniones con los vecinos que, como no, tienen que terminar en una bodega en Ribeira Sacra, si no, no estaríamos en el sitio correcto, y también los foros de patrimonio en los que algunos de los presentes han participado en estos últimos años y que se va a celebrar pronto de nuevo. Pero, a mi entender, la participación no debe ser un fin en sí mismo. La gente no solo quiere participar, quiere resultados, quiere cosas concretas. De esas acciones hablaremos ahora, sintetizándolas mucho, porque hay mucho trabajo detrás, y el más relevante es crear un plan de gestión para ese sitio que se pone en marcha al tiempo que la candidatura se presenta y que involucra fundamentalmente a las distintas consellerías, organismos, etcétera, de la Xunta de Galicia, pero también a otras administraciones, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, con un presupuesto para el momento muy relevante, que eran esos 34 millones de euros, y que en el último análisis que se ha hecho de su nivel de ejecución, hace año y medio, era bastante razonable, en torno a un 60% de ejecución. Hay que recordar que el momento de la candidatura significó para el territorio un foco, un nivel de interés que hacía que agricultura, medio ambiente, infraestructuras, industria, confederación, que todo el mundo prestara atención al sitio y se sumara a ese proyecto, ¿no? Otro relevante es el tema relacionado con el turismo, y de ahí salió un plan de sostenibilidad turístico financiado por el Estado y por la comunidad autónoma y en una pequeña parte por los ayuntamientos, que intentaba enfocar en su primera ejecución los temas de accesibilidad y los temas de gestión de los bienes de valor cultural y natural, que acaba de tener un nuevo plan de sostenibilidad, del que hablaré después, ya más relacionado con el tema de la movilidad. En Ribeira Sacra se llevó a cabo también un pacto por el paisaje, teniendo en cuenta esa perspectiva de conjunto y las acciones que, gestionadas por el consorcio, se podrían desarrollar de mejora paisajística, de impactos, de elementos discordantes, etcétera, etcétera, e incluso un plan de acción en el que involucrara empresas privadas, bodegas, otras entidades, en un proyecto de colaboración que pudieran compartir. Y llegamos a uno de los temas más complejos para Ribeira, que es la movilidad. Las condiciones de topografía, las condiciones de accesibilidad y el aumento del interés por el lugar ha hecho que en determinados puntos empecemos a tener focos de conflicto que están relacionados con la accesibilidad. Son fundamentalmente los barcos turísticos que hacen los recorridos por los embalses, pero también algunos monumentos que tienen difícil acceso y que no se pueden permitir un aparcamiento, ni subterráneo ni elevado. Y para llegar a esos sitios hay que generar nuevas formas de movilidad. Y de ahí sale esta idea de repensar la movilidad de Ribeira Sacra y un proyecto que presentamos a MUVES, el proyecto MUVES del Ministerio de Industria, que conseguimos en el entorno de grandes núcleos urbanos, incluida esta ciudad, o Vigo, o Madrid, o núcleos de la periferia de Barcelona, un proyecto totalmente distinto que planteaba la movilidad en el medio rural y que se titulaba La última frontera, porque tenemos la idea de que la última gran barrera de la comprensión global de la Ribeira Sacra tiene que ver con la movilidad, con los accesos a los lugares, y para eso hay que diseñar una nueva movilidad. El objetivo de este plan es que en el 2030 toda la Ribeira Sacra esté descarbonizada. Sé que es un objetivo muy ambicioso, pero recordar que el principal impacto de la Ribeira Sacra son los embalses de producción de energía eléctrica. Pero, ólala, las embarcaciones, los vehículos y demás se mueven a gasolina, a gasoil. Parecería lógico pensar que tiene que haber una solución para que la energía que producimos y sufrimos pueda revertir en la movilidad de sus habitantes y en la forma de movilidad de las personas que nos visitan, con una serie de reglas, accesos y demás. Aquí me vais a permitir, porque esto tiene algo de cronológico, volver atrás, porque nos queda una parte relevante de esta historia que tiene que ver con lo que antes os comenté, y me vais a permitir que proyecte un trocito del vídeo oficial de la candidatura,
en el que quería compartir con vosotros una persona que nos falta hoy, ¿no? Eu creo que a Ribeira Sacra, a parte dos cañóns, das viñas e todo eso, somos todos os que vivimos cerca da Ribeira Sacra, toda a natureza, todo forma parte da Ribeira Sacra. Ao final somos os que lle damos vida á Ribeira Sacra e ao seu entorno. Unha maneira de ver esta terra, unha maneira de amar esta terra. É unha identidade ligada á terra, á parroquia. Eu son donde nacín e amo o sitio donde nacín. Llevo casi 20 años aquí en la Ribeira Sacra. Ves colores que antes no veías. Esto seguramente es debido a haber observado las estaciones y los colores de las plantas cada día. Lleva la Ribeira Sacra, llévalo contigo, ¿no? Un exemplo perfecto que reflicta a relación entre a sociedade e a natureza. Estos territorios se convirtieron en un lugar de asentamiento de anacoretas y de eremitas que buscaban en estos paisajes esa imagen del desierto del alma, marcado por la piedra, por el agua y por la montaña. De alguna manera, de eso queda constancia a través de la fundación del primer monasterio del que tenemos referencia, que fue en el 573 San Pedro de Rocas. San Pedro de Rocas se convierte en el único monasterio de la época sueva. Perdonad. Ana era la directora científica de la candidatura y una persona muy relevante para todos nosotros. Lamentablemente, como digo, hace año y medio un cáncer se la llevó y hemos tenido que reprogramarnos. Bien, sigamos. Dios, cómo me cuesta esto. Bueno, todos Movilidad. Nos acordamos de Ana con mucho cariño y evidentemente ver ese vídeo y escuchar su voz creo que nos conmueve a todos los que la hemos conocido. Gracias, Anita. Digo, esto ha sido un cambio importante por la candidatura, después explicaré cómo se procede a la reorganización. Esto se produce, como digo, hace aproximadamente un año, justo después de tener una reunión muy importante con ICOMOS París, con nuestro embajador, con los técnicos del Ministerio de Cultura, con los técnicos del equipo, etc. Y se empieza a producir esa reformulación que, como digo, en lo concreto y en la participación tiene que ver con la movilidad y que todavía se complementó o se está complementando con un proyecto todavía más complejo, incidiendo en ese aspecto, que es que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que es competente para este territorio, ha sacado a la luz o está desarrollando un plan de ordenación de la navegación pionero en España en estas condiciones y que pensamos que va a ayudar también a mejorar la gestión de todas esas problemáticas de movilidad que afectan a los vecinos, a las empresas que allí trabajan y a los visitantes. Pero en Ribeira Sacra la participación también tiene otra cara y es hacia los que nos visitan. Se comentaba ayer el libro verde de la gestión sostenible del patrimonio cultural. Pues bien, uno de los proyectos seleccionados es el Manual de Buenas Prácticas para Visitantes de la Ribeira Sacra. En Ribeira Sacra se ha elaborado este manual para que los que nos visitan entiendan, comprendan, valoren el territorio en el que está e intentemos de alguna manera, no sé si educarles, recomendarles o proponerles algunas ideas para que esa relación entre visitantes y territorio, visitantes y vecinos sea más adecuada, más apropiada. Pues bien, llegamos a las novedades que tenía que presentar y como el consejero ha presentado ya esto en medios hace exactamente una semana, ahora os puedo anunciar que Waterscapes Ribeira Sacra va a estar dentro de poco en funcionamiento y digamos que es el encuentro internacional con el que se quiere relanzar la candidatura. Este encuentro hace el foco, como dice su título, en los paisajes del agua y en la evolución, en la línea que ese paisaje del agua generó en Ribeira Sacra, incluyendo las presas. Esto daría para otro debate, pero antes de las presas, en Ribeira Sacra teníamos molinos, después teníamos batanes, tenemos conjuntos de molinos espectaculares y únicos, teníamos las electras populares, las microeléctricas que todavía conservamos, pero tenemos además
una instalación de regulación del agua única, que son nuestras 95.800 parcelas en el Core, que 1.100 años después de haber sido construidas mantienen su superficie media inferior a los 400 metros cuadrados. 390 es la media de las parcelas del territorio, del corazón de la Ribeira Sacra, 1000 y pico años después que las pruebas arqueológicas que se han hecho demostraran ese origen. Son elementos de generación y regeneración y gestión del agua que son los que realmente están caracterizando el territorio. Sobre esa idea de Waterscapes habrá una sesión 1 sobre paisajes culturales del agua, nuevas visiones y conceptos, que moderará la directora del encuentro, que todos conocéis, que es Mónica Luengo. Habrá una segunda sesión o tema sobre los valores patrimoniales de los paisajes del agua, que coordinará o moderará un asesor incorporado a la candidatura en los últimos meses, Cipriano Marín, que creo que algunos de los presentes conocéis, y una sesión 3 más relacionada con los saberes tradicionales o lo inmaterial, que le tocará a un servidor. Aquí participarán expertos de UNESCO, de distintos ámbitos, de ICOMOS, de otros sitios del patrimonio mundial declarados y por declarar relacionados con la construcción del territorio en base al agua y a los recursos hídricos en general, pero también expertos locales. El 6 y el 7 es el día en el que se celebrarán esos eventos y conferencias a las que desde ya os invito a participar. Hay versión presencial y versión digital. Y el día 8 se harán una serie de visitas al territorio, algunas nuevas, con nuevas perspectivas y nuevas ideas que se quieren compartir tanto con los expertos internacionales como con la población local y nuestros vecinos para ir enfocando esa candidatura. Como digo, la web ahora mismo está en construcción, no sé si estará, hoy seguramente yo la puedo abrir por condición de claves, pero espero que entre lunes, martes la web esté ya operativa y podáis tener la información del programa y las condiciones de participación. Como os decía, esta idea de la construcción del territorio a través del agua y a través del tiempo, la idea de solventar esa ruptura que el informe de ICOMOS ponía sobre la mesa, está en la base de la reorientación de la candidatura y os iremos dando más pistas y más informaciones en esas reuniones y en otras que esperamos convocar pronto. Por ejemplo, una nueva reunión, me parece, del Foro Territorios, que será también en noviembre, que supongo que Irradia nos comunicará en los próximos días. Pero bueno, termino como empecé y vuelvo a decir que todo esto se hace de la perspectiva de Rosy, de Vicky, de Alberte, de Fito, de Gael, de Isabel y de Laura o de Chinco, entre los muchísimos habitantes de la Ribeira Sacra que yo pienso se merecen esa condición. En cualquier caso, para mí ya la tienen y no hay mejor forma que hacer un va por ellos en Ribeira Sacra que hacerlo con vino. Entonces me he permitido traer... Ahora es un poco pronto, pero alguno a lo mejor viene con nivel. Pero bueno, yo me permito recomendaros un blanco delicioso, multivarietal, de Treixadura, Godello y Albariño, que se llama Loya, aquí te lo dejo, y uno aún más especial, que es un vino excelso, no envidia nada de ningún Climat, Borgoña ni nada parecido, un vino fabuloso de Ribeira Sacra, que además, como digo, se llama 1124, y es que el año que viene celebramos 900 años de nuestra marca. Nosotros, como otros paisajes que han dado 1000 vueltas buscando un nombre, nosotros somos Roboira Sacta desde el año 924, ¿vale? No, perdón, 1124, 924 es otra cosa, 1124. Y desde ese momento, desde Roboira Sacta hasta la actual Ribeira Sacra, esa construcción del territorio es la que nos ha hecho llegar hasta aquí y debe ser ella la que sea capaz de transmitir sus valores independientemente de si al final nos aceptan o no. Yo creo que el proceso ha merecido la pena, sin duda ninguna, pero nosotros vamos a seguir trabajando con la ayuda de ICOMOS, del Ministerio, de todos los agentes involucrados para que Rosy, Vicky, Alberte, Fito, Gael, Isabel, Laura, Chinco y otros 1200 más, entre otros, lleguen a esa condición. Muchas gracias, siento no quedarme a probarlo, os aseguro que está buenísimo y espero que la organización lo pueda distribuir. Bueno, no sé, eso me lo he de pensar. Me tengo que ir quitando.